Hay un control pegado en la ventana. Sí, con ellos dos. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿A quién le toca dar la clase? A mí y al doctor Víctor Galindo. Muy bien, entonces no sé si ya estén todos o la mayoría conectados para poder empezar. Ok, gracias. Ok, entonces para que vayan poniendo la presentación y empezamos, por favor. Antes de que se evapore. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, pero no está en modo presentación. ¿Ya se puede ver ahí? Ya. Va. En un momento. Bueno, buenas noches. Al doctor Víctor y a mí nos tocó el examen de la córnea y la superficie ocular. Yo les voy a hablar un poquito de la biomicroscopía con la lámpara de hendidura y los tipos de luz, cómo hay que manejar la hendidura y el haz de luz para explorar la córnea y la superficie ocular. Bueno, como todos sabemos, la lámpara de hendidura es una herramienta fundamental que todo oftalmólogo debe tener un dominio para poder categorizar la córnea y formar un diagnóstico y un plan terapéutico. Se compone de dos partes. Tiene dos brazos giratorios. Uno es para el iluminador y otro es para el microscopio, montados en un eje en común, los cuales se puede jugar con ellos a la hora de estar explorando un paciente. La unidad de iluminación es esencialmente un proyector de haz de luz, que en nuestra época puede ser de LED o de halógeno, según la selección de la lámpara y el gusto del oftalmólogo. Y puede ser ajustable la altura, la dirección, la intensidad y el color con los diferentes filtros que tenemos, desde azul, verde, rojo y amarillo en las lámparas más modernas. Bueno, como habíamos comentado, el biomicroscopio es un telescopio Galileo binocular que ofrece una selección de aumentos que van desde el 10 hasta el 40 en algunas lámparas de hendidura. Los brazos de iluminación y del microscopio son parafocales y dispuestos de modo que ambos se enfoquen en el mismo punto con el haz de hendidura, centrado en un campo de visión. Esta configuración nos puede ayudar a manejar una iluminación directa y una iluminación indirecta. Y con ella vamos a poder jugar, que más adelante les voy a explicar, cómo proyectar el haz de luz para realizar una iluminación directa e indirecta. Y aquí, como les mostraba, estamos en una época que las lámparas de hendidura son sumamente modernas, ya algunas como esta, que es italiana, cuenta con una aplicación para poder ver las glándulas de meibomio con infrarrojo. Viene con diferentes colores de filtro que se puede utilizar tanto para fondo de ojo y tanto para córnea. Bueno, cuando nosotros ponemos el haz de luz en la córnea, podemos ver 4 reflejos de Purkinje. El primero se refleja en la córnea, el segundo se refleja, el primero es anterior, el segundo es en la parte posterior de la córnea, y el tercero y el cuarto se reflejan en el lente, en el cristalino. Y aquí podemos ver una imagen, como se muestra, del 1 al 4, donde lo vamos a ver cuando reflejamos el haz de luz en la córnea.
Bueno, los tipos de iluminación, como ya hemos comentado, es directa e indirecta. Puede ser difusa, local, de asancho, combinada, directa, focal y difusa, de reflexión especular y de iluminación indirecta. Aquí en una imagen mostramos algunas de las iluminaciones y cómo entran hacia la córnea o hacia la cámara para poder visualizar o para buscar alguna patología o para ver alguna estructura en el ojo. En la A vemos una dirección, una iluminación directa. En la B vemos una reflexión especular. En la C vemos una sclerosis scatter, no me acuerdo cómo es en español, y D, la retroiluminación. Bueno, vamos a comenzar con la iluminación difusa. Esta nos facilita la observación simultánea de grandes áreas con pocos aumentos, o sea, una perspectiva rápida de todo el globo ocular, así como de los párpados y de los anexos. Con la iluminación difusa, el haz se ensancha y se reduce en intensidad y se dirige del ojo desde el ángulo oblicuo. Balancear el brazo del iluminador para producir luces y sombras puede mejorar la visibilidad de las lesiones elevadas en la superficie ocular o del iris. Como lo dije, facilita la absorción simultánea de grandes áreas con pocos aumentos. El área que rodea los ojos, los párpados, la conjuntiva, la esclerótica, la córnea y el iris, para hacer una vista rápida. Y aquí nos da una tablita de qué es lo que podemos encontrar con la iluminación difusa de las diferentes patologías. Bueno, continuando con la iluminación, difusa con el iluminador de Andrew colocado en su mayor apertura y el difusor en su lugar, el iluminador gira a lo largo de su arco con un recorrido de lado a lado. Esto lo hacemos para ver, como he comentado, párpado y a grosso modo la córnea y los anexos. El efecto que buscamos crear es una iluminación axial y tangencial. La luz aplicada tangencialmente, incluso cuando se difunde, produce reflejos y sombras y mejora la visibilidad de muchos cambios. La inspección con luz difusa a menudo proporciona la primera indicación de anomalías presentes en la córnea. Gran oposificación o cambios que afectan su topografía se presentan con poca percepción. Y aquí vemos un ejemplo de cómo podemos hacer la luz difusa. Nos da cómo enfocar el microscopio y el haz de luz. Y qué tan ancho el haz de luz hacerlo. Bueno, la iluminación focal. La iluminación focal se enfoca en el mismo punto y la apertura de la rendija se ajustan de ancha a estrecha. La iluminación se utiliza entre 1 y 11, decía la literatura, y es óptima para visualizar en los párpados, así como las opacidades de la córnea que se observan en distrofias y cicatrices. La iluminación con haz de hendidura, que utiliza un ancho de haz de aproximadamente 1 milímetro o menos, proporciona una sección óptica de la córnea que es esencial para la evaluación del alargamiento de la córnea. O sea, un haz delgado nos puede dar las diferentes estructuras de la córnea y podemos llegar a visualizar las diferentes patologías a diferentes niveles de las 5 capas de la córnea. Aquí podemos ver los ejemplos en esta tablita de cómo vamos a utilizar la luz focal para buscar lo que podemos encontrar a la hora de la exploración física. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver la anchura de la córnea, la anchura de la cámara y así como el cristalino. Bueno, el examinador puede utilizar un haz de hendidura muy estrecho para ayudar a identificar diferencias en el índice de refracción entre estructuras transparentes a medida que los rayos pasan a través de la córnea, la cámara anterior del cristalino. Como lo vimos en la imagen anterior, podemos ver el cristalino si está opaco y podemos hacer un barrido en la córnea para buscar alguna patología. También decía la literatura que podemos utilizar este mismo tipo de iluminación para buscar células y destellos en la cámara anterior.
Bueno, para obtener una máxima eficacia, la intensidad de la luz se ajusta al máximo y vamos a jugar con la anchura del haz de luz, que se reduce hasta el punto que se pierde antes de perderlo, para no perder la integridad de la estructura. Vamos a jugar tanto como con la intensidad de la luz como en el ancho de la hendidura, para buscar una óptima penetración de luz en las diferentes estructuras para poder observar adecuadamente lo que estamos buscando en la exploración física. Entonces, cuanto más delgado sea el haz, más selectiva será la selección óptica, lo que indica una delimitación más fina de la información dentro de esta sección. Sin embargo, el haz nunca debe reducirse hasta el punto que la información se vea comprometida debido a la pérdida de luz. Entonces, tenemos que tener en cuenta la iluminación a la hora de estar ajustándola, ni muy tenue, ni muy intensa, para tener una adecuada diferenciación. Entonces, un gran aumento de la selección óptica producirá una discriminación excelente de las capas sustanciales de la córnea. Comenzando con la película lagrimal, cada capa puede examinarse selectivamente para detectar desviaciones de lo normal. Y aquí lo vemos en la imagen. Podemos ver desde la cobertura lagrimal hasta el endotelio. Capa por capa, para buscar si estamos buscando alguna patología o simplemente en la exploración física normal del ojo, de la córnea, perdón. Bueno, la iluminación de haz ancho. El término de iluminación haz ancho se usa de forma variable y está muy sujeto a interpretación. Se puede variar de un ancho de 1 milímetro hasta un completo de aproximadamente 11 milímetros. Un haz ancho entre 2 y 3 milímetros, dice la literatura, es un buen punto de partida. Debe estrecharse hasta el punto de disminuir el ancho y luego aumentar su ancho más allá de la configuración ideal hasta el punto en el que se produce una pérdida de información. Una vez más, solo probando este límite será evidente el tamaño y la intensidad óptimos. Como lo comentaba, tener en cuenta la intensidad y el ancho del haz de luz para tener una información óptima y la iluminación de las diferentes estructuras. La luz debe aplicarse tangencialmente para lograr la máxima eficacia. Los cambios topográficos quedarán dramáticamente esculpidos por la luz resaltante. Además, la iluminación oblicua evitará los deslumbrantes reflectos especulares resultantes de la iluminación axial. Bueno, aquí vemos las diferentes hallazgos que podemos encontrar en la broad beam, que es el haz ancho, la iluminación del haz ancho, en la córnea. Bueno, y podemos combinar la iluminación directa focal y difusa. Se combina la rejilla estrecha con la iluminación difusa de la luz de relleno. La luz de relleno es responsable de la exposición media y por lo tanto el haz de hendidura se utiliza con una intensidad técnicamente constituyente a una sobreexposición. Numéricamente el haz de hendidura es aproximadamente 2 o 3 pasos más brillante de la luz de relleno. Esta combinación es excelente para retratar las condiciones de la córnea y también aplicable a muchas otras situaciones. La aplicación, bueno, vamos a pasar a la reflexión especular. La aplicación más importante de la reflexión especular es la evaluación del endotelio corneal. Se tiene que tener en cuenta el ángulo del iluminador y la hendidura del microscopio, que nos va a ayudar a facilitar la tarea y producir una mayor separación entre los dos reflejos, que es el del endotelio y la capa de lágrima. Aquí podemos ver una imagen. Cabe resaltar que se ocupa una lámpara de hendidura recomendaba la literatura de 40 aumentos para poder tener, o más, para poder tener una buena visualización. Aquí, como les decía, para tener una visión clara de las células endoteliales, especialmente aquellas que puedan... Un momento, perdón.
perdón. Para obtener una visión clara de las células endoteliales, especialmente aquellas que puedan la córnea joven y no comprometida, se requiere un aumento, como decía, entre 25 y 40, pero decía la literatura que tomar en cuenta mejor una lámpara que tenga un aumento de 40. Aquí nos da por pasos cómo hacer esa iluminación. Se comienza colocando el brazo del haz de hendidura en un ángulo de 60 grados desde un brazo de visualización y utilizando una hendidura corta o un punto de 0.2 milímetros. Identificar la imagen de espejo más brillante del filamento y la bombilla y el par de reflejos epiteliales y endoteliales de Purkinje a la luz, que decía que es el reflejo de Purkinje número 1 y el número 2. Superponer el reflejo de luz endotelial de la córnea a la imagen del espejo del filamento dando un resplandor brillante. Usar el joystick del microscopio para poder enfocar el endotelio. Aquí nos da cómo se utiliza. Vamos a desviar el microscopio y la hendidura para tener a 60 grados y con la anchura para poder diferenciar entre la capa de células, la capa lagrimal y las células endoteliales. Bueno, vamos a pasar a iluminación indirecta. La iluminación proximal, que es una parte de la iluminación indirecta, de los diferentes métodos que se pueden utilizar. La luz se dirige para incidir en un área justo adyacente al área a examinar, que es esto que directamente vamos a iluminar el área que queremos examinar. El sujeto principal, por lo tanto, está iluminado por la luz transmitida a través del tejido. Se puede observar cambios en el subsuelo del tejido con suficiente opacidad para evitar la penetración de la luz hasta el nivel deseado con la iluminación directa. La iluminación proximal puede facilitar la localización y determinación del tamaño y forma de un cuerpo extraño incrustado oculto por la fracción de los tejidos blandos. Bueno, la iluminación por dispersión esclerótica. Enseguida les voy a enseñar una imagen específicamente aplicada en la córnea y la dispersión esclerótica permite la iluminación de toda la córnea contra un fondo mayormente no iluminado. Se dirige un haz de luz intenso de tamaño moderado a la unión corneoescleral. La luz viaja a lo largo a lo largo y a lo ancho de la córnea por reflexión interna total. En la córnea normal, esta luz pasa a través del estroma sin ser perturbada y es visible solo como un anillo de luz en el limbo donde se cruza con la esclerótica y es reflejada por ella. Bueno, aquí lo vemos, se apunta el haz de luz hacia la unión corneoescleral y por ende la luz reflejada por el iris y hacia el estroma nos va a dar la imagen que vemos en la imagen B. Podemos ver la córnea por este método de iluminación. Estas son las condiciones que podemos ver en la iluminación esclerótica. Lo que podemos encontrar en la exploración, si vamos a buscar o sospechamos de esto, esta es la que podemos utilizar. Bueno, también podemos utilizar la retroiluminación directa e indirecta del iris. Con el haz aplicado tangencialmente en el área de la córnea observada contra el iris directamente iluminado, la retroiluminación directa del iris muestra alteraciones que son principalmente opacas. Ahorita en una imagen lo vamos a mostrar. Bueno, aquí es la del lado izquierdo, la A es directa, retroiluminación directa, y la del lado izquierdo es retroiluminación indirecta. Aquí vemos hacia dónde apunta la luz y hacia dónde tenemos que colocar el haz de luz y la anchura. La zona de la córnea que cae en ambos lados del fondo iluminado, es decir, la córnea que se encuentra frente al iris, por retroiluminación o la pupila no iluminados, es la zona de retroiluminación indirecta del iris. Demuestra principalmente la reflejencia o cambios de baja intensidad óptica, de baja densidad óptica. Aquí lo vemos, como lo mencioné, la del lado izquierdo, iluminación directa, retroiluminación directa, y la del lado, perdón, la del lado izquierdo es directa y la del lado derecho es indirecta. Y aquí podemos ver cómo vamos a manejar el haz de luz y qué podemos encontrar. Que en este caso en la B dice que son partículas de fibra de vidrio. Cómo se muestran. Y en
y en el lado A también tiene cuerpos extraños la córnea. ¿Cómo podemos iluminar para poder visualizarlos? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta? Le toca su parte a mi compañero Víctor Taljami. Esto fue todo de mi parte y creo que él va a continuar con lo que sigue. Bueno, en lo que van poniendo la siguiente presentación, sí me gustaría comentar que para hacer los métodos de iluminación, lo más importante es hacerlos. Cuando leemos la parte teórica, pues a veces como que no nos queda muy claro y a veces podemos encontrar algunos esquemas que nos indican o nos dan más idea de cómo se tienen que hacer los cortes y los cambios en cuanto a las de luz para poder identificar diferentes estructuras. En general, utilizamos prácticamente todos en algún momento de la consulta. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos utilizando. A veces decimos, ay, es que no alcanzo a ver esto, le abro un poquito más el haz de luz y resulta que, justo apareció lo que estaba pensando que tenía que buscar. Es muy importante cuando estamos valorando la córnea, el poder también determinar la zona en la que nos estamos enfocando. Cuando hacemos un haz de luz en la iluminación directa a nivel de la córnea, ese haz, la anchura que nos presentaste por ahí en una imagen, nos permite determinar la profundidad a la que nosotros estamos viendo la patología de la córnea. Cuando la patología se encuentra en el epitelio, lo vemos en la parte más anterior de nuestro haz de luz. En el estroma anterior podemos llegar a ver opacidades o ya incluso cuerpos extraños, o en casos en los cuales ya tenemos alguna otro tipo de alteración como una distrofia, pues podemos evaluar si esa distrofia solamente involucra las capas anteriores o las capas intermedias, estroma anterior, medio o más profundo, o si ya hay alteraciones también a nivel de la capa de Descemet, incluso a nivel de la microscopía, de la reflexión especular. Y hablando de esta situación, me gustaría saber, bueno, los CR1 yo sé que no, porque apenas se están adecuando a utilizar la lámpara y ver lo que tienen que identificar, pero me gustaría saber si los R3 han podido ver el endotelio corneal a través de la reflexión especular. ¿Alguno de los R3? Sinceramente, bueno, tú primero, Miranda, si quieres. Que normalmente cuando revisamos a un paciente, no, o sea, la verdad bueno, al principio yo no lo hacía hasta que empezamos a llevar las de córnea, que es como que empezamos a tratar como de practicarlo, pero así como de en la consulta normalmente como enfocarte y ver el endotelio, no precisamente. Como que sí nos cuesta, bueno, sí me cuesta trabajo. Y las capas se ponen específicamente a valorar en qué capa está la opacidad cuando valoran alguna córnea. En esas situaciones sí es más común que valoremos las capas, pero igual que Miranda, el endotelio también se me dificulta aún poder verlo y enfocarlo bien, así como se vio en la imagen que puso mi compañero. No, la verdad no he logrado hacerlo muy bien. O sea, se ve entre sí que no, pero nunca lo enfoco como al 100%. Van a tener tarea. Entre Pero ustedes, creo que, perdón, la imagen que presentó el doctor González creo que es una imagen donde está alterado el endotelio, si no me equivoco. no se Entonces, veía el endotelio normal. normal.
¿Me puedes Sí, pasar esa diapositiva, por favor? sí, doctora, claro. Deje comparto mi pantalla. Perdón, ya te voy a hacer que te regreses. No, no se preocupe, doctora. Ahorita en, lo- Esa. Ajá. Sí, es un endotelio normal. La zona en donde se ve más el reflejo es la zona más nítida. La, no, la primera imagen es el reflejo del epitelio. Posteriormente tenemos el estroma y en la parte más posterior se alcanza a ver el mosaico endotelial. Y en este caso, pues es un mosaico endotelial bastante regular, bastante simétrico, bastante hexagonal. Entonces podemos considerar que es un endotelio normal. Entonces, eso es lo que tendríamos que buscar cuando hacemos esa reflexión especular. ¿En quién podemos en un momento dado pues encontrarla de manera más fácil? Pues en pacientes jóvenes que las conectan totalmente transparentes y que nos permiten, porque tienen buena cooperación, el hacer la evaluación sin mover sus ojitos, y a eso iba con, aparte de que les iba a dejar tarea. Pero, bueno, ¿tú qué le ves que pudieras considerar como anormal en cuanto a este endotelio? No, pues la verdad, si es normal, pues tampoco, como dicen los demás compañeros, nunca la observé. Ujú. Perdón, no te alcanza a distinguir, ¿eres R1? Uno. No, pues estás chiquito. He de decirles que hay oftalmólogos que nunca lo han visto, entonces para que no se estresen tampoco, generalmente los oftalmólogos que nos dedicamos a la córnea somos muy quisquillosos y nos gusta buscarlo en todo. Generalmente los de segmento también tienden a ser más quisquillosos y tratar de buscarlo, pero en la consulta general, pues de manera regular no lo buscamos exhaustivamente porque pues si va por un cuerpo extraño, le quitamos el cuerpo extraño al paciente y ya. Si va por una conjuntivitis, pues le tratamos la conjuntivitis y ya. Pero sí los invitaría a aquellos pacientes que van a operar de catarata o que tienen alguna alteración en la córnea que les indique que pudiera tener algún tipo de deficiencia endotelial, pues que traten de buscarlo. Y está bien, hay veces que no se puede valorar por muchas circunstancias, pero sí me importaría que si encuentran alguna alteración de la córnea, por lo menos pudieran llegar a identificar a qué nivel está. Porque si tengo opacidades estromales, opacidades en el epitelio, pues generalmente esas opacidades no van a ser compatibles o sí pueden tener también un daño endotelial, pero en general, si la opacidad está anterior, pues el endotelio puede estar totalmente sano y no habría que hacer alguna otra consideración en cuanto al endotelio. O sea, cuando tenemos leucomas o tenemos opacidades secundarias, algún otro tipo de proceso quizá infeccioso, aunque no tenga el paciente antecedente. Hay pacientes que cursan con algún tipo de alteración a nivel del estroma y resulta que nos llegan y los pacientes no nos saben decir qué antecedentes tienen o aparentemente no tienen ningún antecedente, pero si nosotros valoramos las capas de manera adecuada en la córnea, pues podemos quizá en un momento dado intuir qué pudo haber tenido el paciente y a veces puede estar en las capas más anteriores, no necesariamente un daño en la capa endotelial. Ahora sí, si quieres ir cambiando otra vez la presentación. Y en cuanto a la tarea que les iba a decir, bueno, no sé ahorita quiénes están en GAU. Yo, doctora, estoy en GAU. ¿Tú con Miranda? Normalmente estamos los R3 y algunos R1 y algunos R2. Cada mes rotamos. Pues la tarea es que entre ustedes en sus ratos, que a lo mejor de repente no tienen pacientes, pues se pongan a revisarse entre ustedes buscando el reflejo especular. O sea, Muy bien. que hagan esa valoración clínica entre ustedes, porque va a ser más fácil que puedan llegar a evaluarlo, que vean las características de la córnea
que hagan el corte y traten de identificar la parte anterior, el estroma, la parte posterior, que hagan esos cortes con la finalidad de que ahorita, aunque no encuentren alguna patología entre ustedes, o que, bueno, si la encuentran me avisan para ver si puede ser candidato a que pase por mis manos. Entonces, como hallazgo, claro, como hallazgo clínico, pues ya me pudieran comentar, pero para que entre ustedes puedan ir valorando las características de esa córnea y hacer la imagen de paralelepípedo que nos permite evaluar las capas de la córnea. Digo, principalmente la capa anterior, la media y la posterior, hablando como tal del epitelio, el estroma y el endotelio. Podemos en un momento determinar, bueno, este estroma es lo que está más adelante, pues va a ser un estroma anterior. Si está intermedio, pues claro que será el estroma medio, y si está más posterior, más pegado al endotelio, pues estaremos hablando del estroma posterior. En algunos casos, entre ustedes no lo van a poder valorar, pero en algunos casos en pacientes añosos incluso se pueda llegar a alcanzar a ver la DSM tal cual. ¿Por qué? En pacientes añosos, en algunas ocasiones se puede ver la DSM de engrosada y pues claro, también ver el endotelio. Entonces, hay que buscarlo, hay que hacer el ejercicio para que puedan evaluar de manera adecuada esas córneas. Pero también hay que tener, doctora, una buena lámpara con buena óptica y todo, ¿no? Ah, bueno, yo no he ido a GAU y no he tenido oportunidad de ver qué lámparas tienen. Y sí, efectivamente, si no tienen una óptica del todo buena, no se va a alcanzar a ver el endotelio, pero sí pueden valorar las capas de la córnea que pudieran estar afectadas. O sea, se abre el paralelepípedo en cualquier lámpara y ver una opacidad y ver a qué nivel está esa opacidad también en cualquier lámpara. En una lámpara hasta con luz mediana lo pueden ver. Ya ver detalles y ver reflejo especular, pues sí, costaría un poquito más de trabajo si no tienen una buena óptica. Pero sí se alcanza a ver el endotelio desde 25, que son la mayoría de 25 aumentos, que son las mayorías de las lámparas que se tienen en cualquier lugar. A veces sí cuesta más trabajo que lleguen a tener hasta 40, aunque ahorita ya hay lámparas también no tan malas, no tan caras, que sí llegan a tener hasta 40. Si se van a dedicar a cosas que no sean córnea, no hay problema. No lo busquen, manden a hacer microscopías especulares. Pero sí es buen ejercicio, por lo menos, evaluar en qué nivel está esa alteración que pudiera llegar a tener alguna córnea. Entonces, si no tenemos más comentarios de esta parte, podemos seguir con lo siguiente. Sale ya. Buenas noches, compañeros. ¿Logran ver la pantalla? Sí, pero no está en modo presentación. Segundo. ¿Ahora lo logran ver? Share screen. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Víctor Galindo. Toca hablar acerca de la película Lagrimal. Pues este es un tema fundamental en la exploración física en cuanto a la exploración oftalmológica. ¿Por qué? Pues de ahí va a derivar muchas sintomatologías y pues un hallazgo especial, pues que es lo que el ojo seco. Para empezar, pues las lágrimas pues, van a formar una capa delgada de 7 a 10 micrimoles de grueso que cubre el epitelio corneal y la conjuntiva. Pues las funciones de esta capa ultradelgada van a ser hacer que la córnea tenga una superficie óptica lisa al suprimir diminutas irregularidades
en la superficie del epitelio. Así también humedecer y proteger la delicada superficie de los epitelios corneales y la conjuntiva. Además tiene una función inmune, donde inhibe el crecimiento de microorganismos por el lavado mecánico y acción antimicrobiana entre cada uno de los parpadeos. Además de que esta nos ayuda a nutrir la córnea. En cuanto a las capas de la película lagrimal, pues esta va a estar compuesta por 3 capas principales. La primera va a ser una capa. No está avanzando la presentación, me dicen. ¿Cambió? Es que no Ok. aparece como modo, perdón, como modo presentación. Sí, vamos a darle. ¿Mejoró ahora? No. No, se sigue viendo igual. Qué raro. Sure. A lo mejor Adrián te puede orientar porque eso le pasó ayer. Entonces, a lo mejor él te puede decir cómo hacerle. ¿Se logra ver mejor ahora? Ahí Ya, está. ya, Ya, ya ahora sí. parece mejor. Ok. Como les mencionaba, en cuanto a las capas de la lágrima, pues estamos compuestas por 3 capas principales. La más superficial va a ser la lipídica. Esta nos va a provocar una película mononuclear derivada de la glándula Meibomian. Su función principal va a ser retardar la evaporación y formar un sello hermético al cerrar los párpados. Tenemos una capa intermedia o la media acuosa, que es elaborada por las glándulas lagrimales mayores y menores, y esta va a contener sustancias hidrosolubles, sales y proteínas principalmente. Y la capa mucinosa, que es la más profunda, y esta está compuesta por glucoproteínas y esta yace encima de las células epiteliales conjuntivales. Las membranas celulares epiteliales están compuestas sobre todo por lipoproteínas y son por tanto relativamente hidrofóbicas. Okay. Aquí les traigo una pequeña imagen de cómo se observaría una película lagrimal desde, ya sea que lo quieran ver desde afuera hacia adentro y por qué glándula estaría segregada. De afuera hacia adentro encontramos pues la capa lipídica que está, va a ser oleosa, es de las más pequeñas que hay, es 0.02%. Sigue después la capa acuosa, que en teoría sería la más gruesa, sería 99.78%. Y la capa que recubre o que está en contacto directo con la córnea, que es la capa mucosa. Y está formada de mucina, el 0.2%. En cuanto a la composición de las lágrimas, pues esta vamos a encontrar que es muy variada y tiene bastantes nutrientes. Vamos a encontrar un volumen normal de lágrimas en cada ojo que es de 7 más o menos 2 microlitros. Y su contenido, vamos a encontrar altos niveles de proteínas, en el cual el 60% va a ser la albúmina. Vamos a encontrar inmunoglobulinas, IgA, IgE e IgE, y las lisosimas que constituyen el restante 40% de las proteínas. Cabe destacar que la composición de la lágrima en cuanto a las inmunoglobulinas puede ser variable dependiendo a cada persona y en qué momento se encuentra. Es decir, un paciente con una conjuntivitis alérgica, la cantidad de inmunoglobulinas IgE va a aumentar. Y la IgA predomina y esta difiere de la del suero en que no solo es un trasudado de este. En ciertos trastornos alérgicos aumentan las concentraciones de la IgE, como les había mencionado, y las lisosimas de las lágrimas forman entre el 21 al 25% de las proteínas totales. Además de eso, se van a encontrar algunos iones, potasio, sodio, cloro, que también se encuentran en concentraciones más altas en las lágrimas que en el plasma. Las lágrimas contienen una pequeña cantidad de glucosa, alrededor de 5 miligramos por decilitro, y urea, que es 0.04. Los cambios en las concentraciones sanguíneas van de la mano con los que se producen en la glucosa y la urea de la lágrima. El pH promedio es de 7.35, aunque existe un rango normal más amplio que puede variar desde 5.20 a 8.35,
pero en condiciones normales se considera isotónico. ¿Por qué era importante hablar de esto? Pues una alteración de la película lagrimal nos puede provocar el síndrome de ojo seco o una queratoconjuntivitis seca. Esta puede resultar de cualquier enfermedad asociada con deficiencia de los componentes de la película lagrimal, ya sea acuosa, en la mucina o en la parte lipídica, y pues anormalidades de la superficie de los párpados y trastornos epiteliales. En cuanto a la etiología, pues muchas de las causas del síndrome del ojo seco afectan más de un componente de la película lagrimal o conducen a alteraciones de la superficie ocular que secundariamente causan inestabilidad de la película lagrimal. Las características histopatológicas incluyen la aparición de puntos secos en el epitelio corneal y conjuntiva, formación de filamentos, pérdida de células calciformes, agrandamiento anormal de las células epiteliales no caliciformes, estratificación celular aumentada e incremento en la queratinización. Ahora, ¿cómo podemos hacer una correcta evaluación de la película lagrimal? Porque es muy común hacer el diagnóstico de ojo seco, mala calidad de la película lagrimal, pero pues tenemos que tener algún parámetro para poder dar este diagnóstico. Encontré diferentes pruebas para realizar para dar este tipo de parámetros. Pues encontramos la prueba de Schirmer, que estas pues son unas tiras las cuales se insertan en el fondo del saco conjuntival inferior en la unión de los tercios medios y temporal del párpado inferior, como podrán ver en la imagen de abajo. Y pues la porción se humedece y se mide 5 minutos después de la inserción. Cuando se realiza sin anestesia, la prueba mide la función de la glándula lagrimal principal, cuya actividad secretora se estimula por la naturaleza irritante del papel filtro, es decir, por la acción mecánica irritativa, es como vamos a medirla. También, si es menos de 10 milímetros de humedad sin anestesia, se considera un dato anormal. Y las pruebas de Schirmer se pueden realizar con anestesia tópica, pero para medir la función de las glándulas lagrimales accesorias. Pero la prueba se considera poco fiable. Menos de 5 milímetros en 5 minutos ya es un dato anormal. Y la prueba de Schirmer es una prueba de búsqueda para valorar la producción de la lágrima. Hay otra forma que creo yo que esta es la que utilizamos la mayoría, o al menos cuando no tenemos mucho equipo y pues no se ocupa mayor cosa, que es el tiempo de la ruptura de la película lagrimal. En esto pues se va a medir por la aplicación de una ligera tira humedecida con fluoroseína a la conjuntiva vulvar y pidiendo al paciente que parpadee y luego que no vuelva a parpadear, y vamos a abrir nuestros filtros, el azul de cobalto, en la lámpara de hendidura mientras el paciente se abstiene de parpadear. Y pues el tiempo que pasa hasta la aparición del primer punto seco en la capa de fluoroseína en la córnea es el tiempo de la ruptura de la capa lagrimal. El tiempo normal es mayor a 15 segundos, pero esto estará muy reducido por el uso de anestésicos locales, manipulación del ojo o por mantener los párpados abiertos. Es decir, si ustedes la hacen una vez y la vuelven a repetir y la vuelven a repetir, ya segunda o tercera vez ya no tiene la misma veracidad. Está esta otra prueba que se llama prueba ocular de Ferning, pues una simple y barata prueba cualitativa para el estudio del moco de la conjuntiva. Se realiza por el secado de los raspados conjuntivales en una laminilla de vidrio y se observa arborización microscópica Ferning en ojos normales. Como podrán ver, pues ya este es un estudio, realmente un estudio microscópico para ver si hay alguna alteración. En esta, pues en pacientes con conjuntivitis cicatrizantes, membranas mucosas pemphigoides, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme o cicatrización conjuntival difusa, la arborización, el moco es reducida o ausente. Personalmente nunca la he visto, pero pues está descrita en la literatura. También se encuentra la citología de impresión, es un método para cuantificar la densidad de la célula piriforme en la superficie conjuntival.
En personas sanas, la población de células piriformes es más alta en el cuadrante infranasal. Y pues está documentada la pérdida de células en el tracoma, membrana mucosa pemfigoide, síndrome de Stevens-Johnson y avitaminosis A. En esta pues consiste básicamente a través de un tacto o una citología del globo ocular, y esta se manda a estudiar pues a microscopía para verificar qué tipo de células es la que estamos encontrando. En la parte inferior pues pueden ver dos imágenes, una donde menciona pacientes sin alteraciones, una citología clase 0, es normal, células caliciformes presentes y células epiteliales normales. Y en un paciente con ojo seco, la citología, una clase 3, hay ausencia de células caliciformes y las células epiteliales con metaplasia. Como podrán ver, esto ya nos genera un mayor estudio en nuestro paciente. Encontramos también la tinción de fluoroceína, que la hacemos muy frecuentemente. Tocamos la conjuntiva con una tira seca de fluoroceína y pues es un buen indicador de humedad y puede verse con facilidad el menisco lagrimal. La fluoroceína tiñe las áreas erosionadas y denudadas, así como los defectos microscópicos del epitelio corneal. Esto pues nos ayuda también no solamente a ver la película lagrimal, sino que si hay algún tipo de defecto en la córnea. Encontré estas otras, que es la tinción rosa de bengala y verde lisamina, que pues básicamente son muy parecidas, igual son sensibles para teñir la conjuntiva, y lo que su mecanismo de función es que ambos pigmentos tiñen todas las células epiteliales no viables de la conjuntiva y en menor extensión de la córnea. Y pues lo que va a observarse, como ven en la imagen inferior, pues es que tiñen las células muertas y desvitalizadas, carentes de mucina, a causa de la sequedad ocular. Actualmente ya no se utiliza tanto, pero siempre está descrita en la literatura. Se encuentra también un estudio de la lisosima lagrimal, que pues la reducción en la concentración de lisosima lagrimal es frecuente durante la evolución de un síndrome de Sjögren y es útil en su diagnóstico. Y las lágrimas pueden colectarse y estudiarse en las tiras de Schirmer, por lo general con métodos espectrofotométricos. Como podrán ver, pues ya es un estudio también un poco más avanzado. Podemos encontrar también la osmolaridad de las lágrimas. La hiperosmolaridad de las lágrimas está documentado en el síndrome del ojo seco y en usuarios de lentes de contacto, y se cree que es una consecuencia de la sensibilidad disminuida de la córnea. Los reportes dicen que la hiperosmolaridad es la prueba más específica para el síndrome del ojo seco. Puede encontrarse hiperosmolaridad aun cuando la prueba de Schirmer y la tinción con rosa de bengala y verde de lisacima sean normales. Como podrán ver, este tiene un poquito más de especificidad. Y está también la prueba de la lactoferrina, que es baja en pacientes con hiposecreción de la glándula lagrimal. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen ojo seco? Pues pueden tener una visión que esté ligeramente trastornada. Recuerden pues que es una de las principales o la principal de externo hacia adentro, barrera que va a encontrar. Conforme el padecimiento va empeorando, la incomodidad puede ser incluso hasta incapacitante. En casos avanzados puede llegar hasta una ulceración, un adelgazamiento e incluso una perforación corneal. Y en ocasiones ocurre infección bacteriana secundaria y la cicatrización corneal y vascularización pueden resultar en una reducción importante de la visión. Continuando, también está este otro tema que tenemos que hablar acerca de la microscopía especular o recuento endotelial. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda o pregunta acerca de la película lagrimal y su tipo de evaluación. A mí nada más me gustaría aportar, yo di este tema el año pasado y los puntos secos que tú dices, yo leí que se mencionaba también como manchas secas. Entonces también por si de repente lo ven manchas secas, pues es sinónimo, puntos secos, manchas secas, ¿no? Claro, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar o preguntas?
Eso sí lo ven habitualmente en la consulta, ¿verdad? Sí, doctora, Lo eso es buscan. una consulta muy Sí, eso frecuente sí. del paciente con ojo seco, molesto. Eso está fácil. ¿Y qué cuenta? ¿Perdón? Digo que eso sí, que eso está muy fácil. Eso está muy fácil, pero luego no lo buscan. Sí está muy fácil, pero primero le opero la catarata y luego le trato el ojo seco. ¿Qué me Sí. importa el ojo seco? No, recordar también, doctora, también para los R1 que la película lagrimal también presenta un índice de refracción y y como dijo Víctor, que pues es el externo interno, pues es el principal y generalmente pues está infravalorado, ¿no? O subdiagnosticado. Y eso es muy importante para también considerar los pacientes de cirugía refractiva y de cirugía de catarata. A veces asumimos que los pacientes, sobre todo los pacientes refractivos, son pacientes jóvenes, que la lágrima va a estar adecuada y no le tomamos importancia. Y son precisamente esos pacientes los que luego nos dan dolores de cabeza una vez que ya los hemos operado, porque se exacerba mucho el ojo seco y más si no se le dio un tratamiento adecuado. Entonces, sí es muy importante que en todos los pacientes, pero específicamente más en los pacientes de cirugía refractiva y también en cirugía de catarata, sean minuciosos en cuanto a la valoración de ojo seco. Si minuciosos, pues ya sabemos que no tenemos para valorar osmolaridad y nos hacen falta muchas cosas, pero sí tenemos por lo menos la tinción con fluoresceína y con eso nos da mucha información. Siempre y cuando también sea una fluoresceína que no esté muy diluida y que tengamos y valoremos prácticamente inmediatamente después de que la ponemos, porque el mismo parpadeo va a hacer que nuestra fluoresceína empiece a diluirse si no lo valoramos en el momento adecuado. Y a veces, por cuestiones están en un instituto donde no sé ahorita cómo si tengan tiritas o preparen la fluoresceína, a veces puede estar muy diluida y no es la suficiente cantidad en cuanto a la concentración para tener una adecuada valoración de esta superficie. Entonces, sí tomar esas consideraciones. No sé cómo están con la fluoresceína. Bueno, en San Ángel sí tienen tiras. Sí, tenemos tiras de fluoresceína, doctora, y generalmente, incluso hasta a veces, yo lo personal a veces las corto a la mitad porque es demasiada, ¿no? Sí, a veces también es mucho y también estorba. Y a la En mitad puede ser. En Guatemala sí está diluida la fluoresceína. Sí, Perdón. en Guatemala En todos los lugares. la diluyen directamente al Ponti. Y pues no, hombre, es un regadero, los pacientes terminan como mapaches fluorescentes, sí. Bueno, la diluyen Sí, está directamente muy del pote, difícil. pero a veces hay que tener cuidado cuando la diluyen de más, porque también a veces queda muy aguada. Si se queda muy aguada, no Sí, alcanza a teñir, a no veces se no alcanza a ver. tiñe. Era muy difícil en los traumas y entonces que no Ajá. tiñe casi. No, y a veces en puntilleos muy, muy leves y no tienen una tinción lo suficiente de fluoresceína en cuanto a la concentración, a veces no se alcanza a ver. Entonces sí es importante que verifiquen esa situación. Es la herramienta más común y la que nos da mucha información. Si quisiéramos a veces tener todo lo que mencionaron ahorita en la presentación para valorar la osmolaridad o hacerles histología a los pacientes, Y- hacerles otra cosa, pero una valoración adecuada con fluoresceína nos da mucha información. No sé si han tenido oportunidad de valorar desde Schirmer. También es algo relativamente fácil, pero pues sí hay que comprar también las tiras de fluoresceína para hacer ese procedimiento, las tiras de Schirmer para hacer este procedimiento. Entonces, si por ahí tampoco tienen. No la tenemos, doctora, esa es la que no tenemos. En Guatemala sí la tenemos como de estándar, pero aquí en la clínica no. Bueno, por lo menos para que lo hagan igual como una parte de enseñanza,
les voy a conseguir una para que entre ustedes, aunque sea, se pongan a valorar esa parte clínica que sí, no lo hacemos quizá en todos los pacientes, no lo hacemos de manera rutinaria, pero hay pacientes que ameritan. Y hay veces que si se dedican mucho a la cirugía refractiva es conveniente hacérselos a todos los pacientes. Hay pacientes jóvenes que tienen un ojo seco importante y a veces no nos damos cuenta porque no tenemos una valoración adecuada. Y como les digo, a fin de cuentas son los que después tenemos dolores de cabeza porque tienen mucha molestia o ven borroso y tiene gran parte que ver con esa condición inadecuada de la lágrima. Incluso, doctora, ahorita que comentó acerca también que nos sirve para la cirugía de facomulsificación, no sé si en el instituto, a mí me ha pasado en lo personal que hago mucho diagnóstico de queratitis filariforme y está asociada también pues a ojo seco, ¿no? Entonces, al momento que operas a ese tipo de pacientes, si no les mejoras esa condición, tienes dificultad a la visualización o sea, en el microscopio al momento de que estás operando. Sí, es muy importante el hacer la evaluación adecuada de cualquier paciente, pero si vamos a someterlo a algún procedimiento de superficie o un procedimiento de catarata, aunque no sea tal cual de superficie, sí generamos algo de inflamación, y si es un ambiente dañado desde antes, nos genera mucha dificultad tanto para hacer la cirugía como después para el manejo del paciente. A veces que el paciente está muy bien, pero se queja mucho de ojo seco. Es que siento una basurita y pasan 15 días y siento la basurita, y ya le quitaron el punto y siento la basurita. Entonces, sí, como recomendación, los pacientes que se vayan a operar de refractivo de catarata, pues siempre valorar bien esa parte de ojo seco, esa parte de la lágrima, y dejar el tratamiento previo a la cirugía con la finalidad de mejorar ese microambiente. Y además también les ayuda para los estudios que se tengan que realizar. El índice de refracción de la lágrima, pues sí, también es muy importante y también nos puede dar ciertas alteraciones o estas condiciones a la hora de hacer un estudio topográfico. A veces nos causa irregularidades que no tiene o nos causa modificaciones topográficas en el estudio que pueden ser importantes en un momento dado para la decisión quirúrgica. Entonces, tratar siempre el ojo seco. Digo, no es ahorita el tema, ojo seco tal cual, pero sí, aprovechando que vieron esta parte de la lágrima, la evaluación pues es primordial para poder hacer el diagnóstico de ojo seco. Y la tenemos que evaluar con lo que tengamos en la mano, y si es fluoresceína, pues fluoresceína. Entonces, si no hay algún otro comentario, continuamos con la parte que sigue. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar de microscopía especular o recuento endotelial. Se basa en la reflexión de un haz de luz para obtener imágenes en una interfase óptica. En oftalmología, la interfase entre el endotelio corneal y el humor acuosa es la más estudiada con esta técnica. El endotelio corneal está formado por una monocapa de células hexagonales que no se reproducen y cuya función es mantener la transparencia corneal a través de la extracción de agua y regulación de paso de nutrimentos del humor acuoso hacia el estroma. Pues aquí les traigo un pequeño cuadrito, son las características celulares, pues su forma va a ser hexagonal. En su área celular va a tener 350 milímetros por metro cuadrado y un 20 micras de diámetro, con una densidad celular de 2500 celulares por metro cuadrado, milímetro cuadrado, perdón, y de 1500 a 3500 células por milímetro cuadrado. El endotelio sano pues va a mantener esta forma hexagonal y el tamaño de las células de manera homogénea. Algunos factores como el envejecimiento, el uso de lentes de contacto, algún tipo de cirugía, pueden modificar el número, tamaño y forma de esta célula. Se dice que el polimegatismo, cuando el coeficiente de variación en el tamaño celular es mayor al 25%, y polimorfismo, si es menor al del 70% de las células son hexagonales. Por tratarse de células que no se reproducen con el paso del tiempo,
disminuye su número. La pérdida de células endoteliales es de 0.6% anual en pacientes sin enfermedad ni cirugía agregada. Y el valor mínimo para mantener la córnea transparente es de 400 a 700 células por milímetro cuadrado. Y la densidad va a ir variando entre neonatos, adultos, pues como les había mencionado, el envejecimiento. Neonatos es arriba de 5.500 células y en adultos va disminuyendo de 2.500 a 3.000. Y solo para mantener la transparencia ocupamos un mínimo de 400 a 700. Pues la reparación endotelial meramente no se reproducen. Después de que se ha generado algún tipo de daño en el endotelio, los mecanismos de reparación incluyen migración de células hacia el área afectada, aumento del tamaño de las células residuales con pérdida de la hexagonalidad y formación de rosetas. Es decir, no se reproducen, simplemente lo poco que hay se va redistribuyendo para tratar de apaciguar. Ahora, ¿a quiénes les solicitamos este tipo de estudios? Pues es un examen clínico corneal anormal, en adaptación de lentes de contacto y usuarios crónicos, en edema de córnea sin explicación alguna, sospecha de distrofias corneales, pacientes trasplantados de córnea, traumatismo corneal, queratopatía bulosa, queratocono y ectasias corneales en algunos casos, erosiones epiteliales recurrentes e implante de lente intraocular secundario. Y pues con esto concluyo. No sé si de esto tengan alguna duda, pregunta o algo más que desean agregar. Víctor, en la clínica estamos implementando a todo paciente sometido a cirugía de facomulsificación. Tiene que llevar forzosamente un conteo endotelial porque ya hemos tenido varias sorpresas. Exacto, pues en lo que estuve leyendo, en algunos lugares ya se hace como forma de protocolo también para pues lo mismo que mencionas, evitar alguna sorpresa. ¿No incluiste algunas imágenes del estudio? No, doctora, realmente no. Me las vas a deber. Con gusto se las mando, doctor. No, a mí que yo ya las conozco, yo necesito que las vean ustedes. A fin de cuentas, si lo están implementando, bueno, la microscopía especular es un estudio que sí, en general, cualquier paciente que sea sometido a cirugía, principalmente de catarata, pues habría que hacérsele. Sin embargo, hay que considerar otros casos en los cuales hay que valorar hacerla en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, los pacientes con antecedente de uso de lente de contacto crónico sí pueden tener antecedentes, pueden tener alteraciones importantes a nivel de la microscopía especular. Y si ya tienen muchos años y el paciente se quiere operar de cirugía refractiva, pero ya tiene una córnea dañada a ese nivel por el endotelio, pues a lo mejor ya no sea tan candidato. Entonces sí hay que hacer esas consideraciones, pero no solo es mandarla a hacer, es saber cómo interpretarla. La microscopía especular tiene la ventaja en la clínica y muchos equipos que se hace de manera automática, pero al hacerse de manera automática también puede llegar a tener sesgos. ¿En qué sentido? El equipo a veces puede considerar cosas como normales cuando en realidad no lo son. A fin de cuentas, el conteo y la valoración de las células y demás, en cuanto al tamaño y la forma, lo hace a través de un software. Y ese software interpreta lo que ve y que le parece que son células. Hay veces que no hay una sola célula. La córnea, ahorita que decías que hay una queratopatía bulosa o un edema corneal de la córnea que no es explicado y que hay que hacerle microscopía especular, sí, pero el estudio realmente nos va a reflejar lo que tiene. El principio de la microscopía especular tiene que ver con que la luz pueda ser reflejada, y para que la luz pueda ser reflejada necesitamos medios transparentes. Si la córnea no está lo suficientemente transparente, pues no va a haber una imagen adecuada. Hay algunas consideraciones, quizás si la córnea no está tan descompensada o no tiene un edema tan importante, pudiera salir algo en el estudio, pero a veces cuesta mucho trabajo, precisamente porque no hay manera de que pase esa haz de luz y que pueda ser reflejado hacia el software que tiene que interpretarlo. Y como les digo, aún que salga alguna imagen, hay veces que
lo que nos refleja en cuanto a números no es lo que en realidad tiene. Sí hay que primero saber cómo se tiene que ver un estudio para poder determinar si lo que nos está diciendo el software en cuanto a valores es real o no. Hay equipos que dan la posibilidad también de hacer un conteo manual y eso también hace que en esas condiciones sea operador dependiente. Es más confiable siempre y cuando el operador sepa lo que está buscando y a dónde tiene que poner el punto para poder determinar el número de células. Eso es en cuanto a cómo hacer la toma y pues ya es más específico lo que ustedes ya ahorita, bueno, la microscopía especular se hace mucho con el equipo que da en automático cuántas células tiene, pero sí hay que valorar esa imagen para poder determinar que sí, lo que nos está diciendo el equipo es real. Por eso te decía de la imagen. Entonces, si podemos empezar para la siguiente sesión con unas imágenes de la microscopía y me puedes repetir ahorita las características o a qué se refiere el polimorfismo y a qué el polimegatismo para que todos tus compañeros lo entiendan. Ahorita se lo regreso. Ahorita se lo regreso. Ah, ¿tú qué entendiste? ¿No? Un segundo, doctora, mi computadora. Doctora, ¿cuándo nos recomienda hacer un conteo manual? Que usted diga, a este paciente sí me voy a tomar la tarea de hacer el conteo manual. Por ejemplo, pacientes con gutas, hay técnicas en las que hay que rodear la zona que no tiene alteración, dejando afuera las gutas, y que es el método del polígono, y tiene uno que manualmente poner el punto en el centro de las células que queremos evaluar. Esa sería la primera recomendación. Otra recomendación sería, generalmente el equipo, a veces uno alcanza a ver cómo están los bordes del software. O sea, me refiero a que la imagen, a la hora de que uno hace la toma, se sobrepone a una imagen reticulada, entre comillas, de las células que está marcando. Y hay veces que uno ve que no está sobre los bordes celulares, que está en algún otro lado. Entonces, en esos casos también considerar hacer el conteo manual. O la otra sería cuando la imagen, uno como observador alcanza a ver las células, pero que la imagen es algo borrosa. Hay veces que no se logra enfocar precisamente en pacientes que tienen edema corneal o que tienen algo de alteración en la superficie que limita esa imagen clara o esa imagen nítida, y uno observa, alcanza a valorar las células, pero está un poco borrosa o como si estuviera desenfocada. En esos casos se recomienda hacerlo manual. Me queda la duda, creo que no se puede en el que ustedes tienen hacerlo manual, porque necesitan tener una pantalla aparte de la computadora con un software aparte conectado al equipo. No sé si los que lo hayan utilizado hayan checado esta función. El de la clínica creo que sí se puede, doctora. El NIDE que tiene ahí el doctor, creo que sí se puede hacer un conteo y te da hasta el tamaño de célula. El tamaño, creo que te puede dar hasta el tamaño de célula que quieres seleccionar. Creo que sí se puede. Todos los equipos te dan esos valores, aunque sea automático. Pero el NIDE específicamente sí se puede hacer manual, pero creo específicamente que ese equipo necesita un equipo de cómputo aparte para poderlo hacer manual. Doctora,
Yo vi que la doctora Nel lo hacía, bueno, no sé si sea manual, literal, seleccionaba célula por célula eh, en la pantalla, es táctil. Bueno, habría que checarlo, solo que haya habido una mejoración una mejora en cuanto a ese software, porque alguna vez me lo llevaron y no se podía hacer manual, nada más era automático y sí se podía hacer manual siempre y cuando tuvieras un equipo extra, o sea, un software o una pantalla extra. Pero a lo mejor hubo alguna mejora en cuanto al software que permite hacerlo desde la pantalla táctil. Porque lo que sí te permite el NIDEC es, o sea, puedes tomar el central, paracentral, el superior, el inferior y así. O sea, sí se puede tomar una microscopía específicamente de zona. Y el equipo actualmente o sea, tiene esa función. O sea, sí puedes hacerlo. Ya tú seleccionas qué quieres imprimir. Sí, esa parte del central para centrales y incluso periférica se puede con ese equipo. Nada más. También hay que saberlo hacer porque si no, sí, siempre van a estar en la misma zona. Si no checan bien en qué zona se está fijando el punto de toma de la imagen. Entonces, ya encontramos la parte del polimorfismo y polimegatismo. Sí, doctora, ya está colocada la diapositiva. Se dice pues que hay polimegatismo cuando el coeficiente de variación en el tamaño celular es mayor al 25% y polimorfismo si es menor del 70% de las células. Ok, pero ¿a qué se refiere? Cuando son hexagonales, básicamente a la forma de la célula en cuanto pues a, bueno, realmente su forma. O sea, la doctora quiere que digas qué es polimegatismo y qué es polimorfismo. ¿Cuál es la forma? Poli si hay variación en el tamaño y polimorfismo si es la forma de la célula. Okay. Si ya Poli, esta pierde la forma hexagonal. Ajá. Es que luego se confunden y pues realmente está muy fácil y es pregunta en todos lados. Polimorfismo es de poli muchos y morfismo forma. Ajá, morfos. Entonces, O sea, es la forma que adquiere la célula del endotelio para poder rellenar el espacio y el polimegatismo es el tamaño que hace esa célula para cubrir el hueco. Ajá, entonces el 70% de células que dices como normal en polimorfismo se refiere que si las células normales tienen que ser hexagonales, quiere decir que por lo menos ese porcentaje de células tienen esa forma. Ahora, hay veces que pueden tener 50% y todavía considerarse como normal para fines de hacer algún procedimiento quirúrgico. Como parámetros, pues, de decir, bueno, esta paciente sí puede aguantar esa córnea para hacer la cirugía. Y el coeficiente de variación, entonces, en cuanto al tamaño, entre más células más grandes o de diferentes tamaños haya, pues el coeficiente de variación va a ser mayor. En cuanto al coeficiente de variación, hay que también considerar que a veces que el coeficiente de variación puede ser normal, pero todas las células grandes. Entonces, hay veces que el coeficiente de variación a lo mejor no te sale tan anormal, o sea, no sé, 28, por decirlo así. Pero tienes celulotas grandotas, toda la córnea, es muy regular el patrón, pero todas grandes. Entonces, también es un factor. Pudiéramos tener a lo mejor un conteo de 1000 células, que ya no es de todo normal, pero todas las células muy regulares. Y eso también, entre comillas, pues es bueno. Hay parámetros, entre comillas, también de seguridad para considerar una cirugía de catarata, que tenemos menos riesgo de descompensación. Entonces, ¿algún otro comentario?
Doctora, para cirugía de catarata, ¿cuánto es el conteo total mínimo o que usted nos recomiende de límite? Un conteo endotelial como de seguridad es de 1200 a 1500 células, pero no nada más es el conteo. También tienes que fijarte en los otros parámetros, porque a lo mejor sí puede tener 1500 células, pero el conteo totalmente anormal y el riesgo de descompensación es más alta. Ahora, no quiere decir que no la puedas operar. Hay cataratas que tienes que operar porque pues están muy densas, están muy sintomáticas para el paciente y a lo mejor el paciente tiene, no sé, 80 años y su posibilidad de sobrevida ya es poca, ¿no? A lo mejor dices, bueno, lo opero de catarata y ya no va a durar tanto, entre comillas, pero hay que tener parámetros de seguridad en el sentido de quién lo va a operar, qué dureza tiene la catarata, qué viscoelástico voy a utilizar, qué técnica voy a hacer. Si la catarata está muy dura, pues a lo mejor a veces vale más una buena extracapsular que una mala Faco si la catarata está muy dura y es un paciente que probablemente si haces una técnica muy depurada de una cirugía extracapsular puede mantener la transparencia hasta que fallezca. Pero hay pacientes que pueden tener un conteo alto, pero si la cirugía es muy complicada por una catarata muy dura, de todas maneras en el endotelio lo podemos terminar dañando. Entonces, son parámetros de seguridad, pero hay que tener en consideración todo lo que rodea la cirugía. Doctora, en una facomulsificación normal, con poco ultrasonido, poniendo viscoelásticos cohesivos y dispersivos y mixtos y no utilizando tanto poder ni ultrasonido, el promedio normal de pérdida endotelial es de 400 a 600. Generalmente consideramos como un porcentaje. La mayoría de los artículos no dice exactamente cuántas células, dice un porcentaje en cuanto a... Incluso hay artículos que ponen al médico de base contra el residente. Y hay tan bajos como el 2 al 3% y hay tan altos como hasta el 12 o hasta el 20%. Entonces depende mucho de ese porcentaje de pérdida celular y nuestro conteo inicial, pues qué posibilidades hay de descompensación o no. Aún en las manos más depuradas y en la técnica más limpia de cirugía, va a haber una pérdida celular, incluso por la misma inflamación postquirúrgica. Pero si tenemos una técnica depurada en un paciente con 1000 células, a lo mejor da para que se mantenga la transparencia. Entonces son muchos factores que hay que considerar. Doctora, ya hasta 3 meses después podemos saber cuál fue el total de la pérdida que se tuvo después de la cirugía por la remodelación, ¿verdad? Exactamente, y para que complete el proceso de que se desinflame ese ojo y que haya una ya completa remodelación de las células endoteliales que pudieron haberse visto dañadas. Si haces un conteo muy temprano, puedes tener menos células o las células o la morfología puede estar todavía muy alterado, secundario a que todavía están en proceso de remodelación esas células. Entonces, como desde el punto de vista de ver cómo me quedó, qué tan inflamado lo tengo, lo puedo hacer, pero para determinar realmente cuánta pérdida celular tuve o qué tantos cambios tuve secundario a mi cirugía de catarata, 3 meses. ¿No hay algún otro comentario? En algún momento leí, doctora, que la técnica de facomulsificación equivaldría a la pérdida anual endotelial normal, ¿no? O sea, básicamente le quitas el 7%, ¿no? Que sería la pérdida anual, ¿no? O sea, de un jalón se lo quitas. Ajá.
Un jalón, claro, o sea, obviamente le adelantas un año, le quitas un año de vida a la córnea, ¿no? Solamente, pero ya eso debería ser el porcentaje, a eso es lo que se refiere, ¿no? Ese porcentaje. Sí, eso debería ser en los mejores casos. Te digo que hay algunos reportes de porcentajes todavía más bajos, pero claro. hay reportes de porcentajes mucho más altos. Y en curvas de aprendizaje, pues obviamente es mucho mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, son muchos factores que pueden influir en esa pérdida endotelial. Sí, tenemos que intentar hacer nuestras técnicas más depuradas para disminuir ese porcentaje, y no solo la cuestión técnica desde el punto de vista manual, sino también el punto de vista de determinar qué es lo mejor para nuestro paciente en cuanto al uso de los insumos que tengamos a la mano. ¿Qué viscoelástico? ¿Qué tipo de ultrasonido? ¿Qué parámetros? O si de plano opto por algún otro tipo de cirugía, como una cirugía de incisión pequeña. Sí. ¿Algún otro comentario? Pues solamente, doctora, para que quede un poquito más claro para los R-, que si nos pueden poner o sea, cómo hacer la evaluación del conteo endotelial, porque pues el ticket te imprime muchos valores, ¿no? Entonces creo que sí es importante que los conozcamos. Yo creo que sí sería bueno nada más complementar con eso. Sí, por eso quiero que me dé baja para la siguiente clase imágenes, y aprovechando que tienen el microscopio que se lo están haciendo en la clínica, porque microscopios especulares hay muchos y los parámetros son los mismos, pero vienen a veces acomodados hasta en diferente lugar. Entonces sí, para que pudieras específicamente algunos de los mismos pacientes que salgan de la clínica, mostrarnos algunos. Hacer una imagen, digamos, como ejemplo de lo bonito y de lo feo, y enseñarnos algunos de los tickets de la clínica para ver específicamente dónde sale cada parámetro en ese tipo de equipo. Me parece bien, doctora. Ok, tú me debes eso. Sí. Y me van a deber también, bueno, esa va a ser tarea para todos, que busquen imágenes. Hay por ahí algunas imágenes esquemáticas que van también con imágenes, con fotografías clínicas con respecto a las técnicas de biomicroscopía. Entonces, cada quien busque la suya. A ver si podemos hacer un collage. Vamos a buscar las mejores para tenerlas enmarcadas. ¿Qué les parece? Y que no se nos olvide. Sí, está bien, doctora. Todos, desde R1 hasta R3. Está muy bien. Entonces, de esas vamos a escoger las que se vean mejor, que sean más representativas, que nos ayuden más a evaluar las imágenes, y que nos quede más claro desde el punto de vista clínico cómo hacer los cortes y el uso de las diferentes técnicas. Pues eso, les doy 15 días para lo de la biomicroscopía. Si quieren, me lo mandan al correo, se los paso mañana para que ya se vayan a descansar. Mañana no, bueno, te lo paso a ti, Miranda, y tú se los pasas a los demás, y nos vemos el jueves. Sí, doctora, el jueves a las 8, ¿verdad? Así es. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Con cuidado. Adiós, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Buenas noches, mañana casi a las 7:30 en GAO, catarata traumática. Igual va a haber así como un quiz como el día de hoy con el doctor Molina. ¿Sale?
Nos vemos mañana. Pero una pregunta. Miranda, ¿Solo va a los de ser Tepic, clase de ¿a qué hora nos segmento vamos? o latina también? Mande, esperen, no los escucho hablar entonces al mismo tiempo. ¿Solo va a ser clase de segmento o también segmento retina? Mañana nada más vamos a tener el segmento. Gracias, doctora. Ujú. Y mañana los de Tepic, ¿a qué hora nos vamos, Miranda? Mañana Ok. Tepic salen a las 6 de la mañana en Santa Mónica, porfis. Va. ¿Vale? Mañana a las 7, ¿verdad? A 7:30. Que no escuché. Mañana la clase empieza a las 7:30, lleguen antes. A las 7:30 va a dar inicio. Ok, Entonces, perfecto. para Thank you. no atrasarnos mucho. De nada. Gracias, buenas noches. El tema igual lo el residente que tiene asignado catarata traumática y ya nada más el doctor Miguel lo va a complementar. Igual nos va a hacer las preguntas. Perfecto. Sí, vale. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches y buen provecho. Gracias. ¿Provecho? Es hora de cena ya, papi. Vamos a comer.